Es 3 de julio, día de oportunidades, podríamos decir. Ayer, no sé, por ahí alguien decía, eh, solo, la vida solo es una y se vive solamente una vez. Y yo le digo, no, es que se vive todos los días. Es que se vive todos los días. Y si todos los días Dios nos los presta, entonces todos los días son oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Bien, veíamos ayer este relato bíblico, pasando el río del Jordán. Tenemos a un pueblo elegido, tenemos a un pueblo que estaba esclavizado, un pueblo que fue rescatado con poder, un pueblo que tenía historias y que había generado identidad, un pueblo que había tenido cumplimiento, aquella esperanza, aquella idea, aquellos relatos, aquellas historias que se les contaba a las generaciones, cientos de años ahí. Entonces hubo un cumplimiento, hubo destino y objetivos. Se les otorgó pues gracia, derechos y también obligaciones. Una vez pasando el Mar Rojo, el desierto, llegando al Jordán. Para entonces ya había un pacto, ya había unas leyes. Bien, ya había todo un sistema que se iba reforzando poco a poco, para que cuando los hijos pregunten eh, sobre el tema del mañana, ¿qué significan estas piedras? Decíamos el día de ayer. Bueno, hermanos, pues ellos tal vez habían pensado que saliendo del desierto iban a llegar muy rápido a las tierras prometidas donde fluían leche y miel. Y tal vez esta fue la idea principal de Jehová, pero había que formar al pueblo, había que purificarlo, había que enseñarlo, porque el proceso tardó más de lo que el propio Moisés habría creído y querido. Aarón, muchos de los dirigentes. 40 años, 40 años. Muchos murieron en el desierto. Algunos nacieron estando en el desierto. Algunos sí entendieron y vivieron el proceso. Otros, como lo decíamos ayer, se rebelaron contra Moisés. Algunos murieron. Y si lo utilizamos al tema de la iglesia, bueno, nosotros cómo llegamos al camino de Cristo, cómo llegamos aquí. Todos tenemos una historia. Entonces, como aquellas personas, una vez pasando el Jordán, habría que ver nosotros cómo estamos hoy y cómo está nuestra relación en la iglesia, cómo está la relación con el líder de célula, les mencionaba, con el tema del pastor, cómo estamos con nuestros líderes. Recordemos que entonces Jehová en aquel entonces quería un pueblo formado con carácter. Hoy no es la excepción. Quiere que tengamos un carácter. Y el carácter se obtiene enfrentando y tomando decisiones. Bien. El punto de análisis. Hablamos de las huellas del Jordán y de las piedras que tenían un significado, que había un símbolo. Cada huella, hermanos, es distinta. Que no se nos olvide. Cada huella es distinta, porque cada uno de nosotros venimos pues de una familia distinta, una historia distinta, como las tribus. Unos eran de Gad, Benjamín, Zabulón, Isaacar, eran distintas tribus. Nosotros igual, tenemos historias distintas y las huellas son distintas. Las piedras son distintas, cada huella es diferente, cada piedra tiene un distinto
peso y significado. Cada ser humano tenemos una visión distinta. Hay procesos, hermanos, que parecen más rápidos. Hay procesos que de repente en la congregación, en la historia, podemos recordar a los abuelos, a los tíos, aquel evangelista, aquel pastor, aquella campaña que ocurrió y a veces podrían lucir que eran fáciles y sencillas. Recordemos, hermanos, aquí es donde a veces entra cierta frustración. Las rebeliones, las contradicciones, los retrasos, el proceso detenido, obstaculizado, entonces dependía a veces de una visión distorsionada, visión rebelde o también una visión de carácter, de enfrentar, de ser barro disponible. Cada huella, hermanos, es distinta. Aunque sea a veces la misma problemática para dos hermanos, la forma y el proceso se va a vivir, se va a sufrir y se va a resolver de manera distinta. ¿Cuánto dura un proceso? Es que esto puede variar mucho. Entonces, antes del Jordán y después del Jordán. ¿Cómo era nuestra vida antes de llegar a Cristo? ¿Cómo fue esta vida antes de aceptar a Cristo? ¿Cómo fue nuestro arrepentimiento, nuestro proceso, nuestra conversión? Y en ocasiones estamos dando vuelta en círculo, sin darnos cuenta, por supuesto. Puede ser un proceso inconsciente, estar dando vuelta en círculo. Es muy posible que el pueblo de Israel, cuando salió, pues si duraron 40 años, no iban en línea recta, no iban en línea recta. Entonces estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. En ocasiones, eh, hoy en la actualidad, a veces es importante y suena muy bonito cuando dentro de nosotros nos animamos, échale ganas, hermano. Hermano, paz de Cristo, qué gusto saludarte. Hermano, vamos a orar por ti. Y a veces, dependiendo del proceso, es suficiente. Sí, definitivamente. Bueno, pero en otras ocasiones les digo que cada huella es distinta, cada piedra es distinta, cada rasgo. Cada patrón conductual, cada familia, nuestro linaje, nuestros padres, nuestros abuelos, modelos de crianza son distintas. Entonces tenemos que podemos tener una situación difícil, complicada. Nos damos cuenta. Al darnos cuenta, empezamos a reflexionar, pedimos perdón, renovamos votos. Y entonces existe ese proceso de aparente conciencia, de aparente voluntad. Y seguido con esta línea, entonces con todo el corazón volvemos a intentar. Pedimos perdón a la pareja, trabajamos con los hijos, con el supervisor, con el jefe, si nosotros somos jefes, con nuestros colaboradores. Y bueno, entonces lo volvemos a intentar con mucho amor, con entusiasmo, con mucho ánimo y con fe. Solamente que dependiendo las huellas que traigamos, dependiendo las cargas o estas rocas que traigamos, entonces a veces podemos tomar la misma ruta, la misma mentalidad, las mismas heridas, la misma desconfianza, los mismos mecanismos de defensa, los mismos trastornos. Y por supuesto esto está relacionado con el tema de las huellas o con estas cargas que llevamos. Y esto nos va a llevar, hermanos, al mismo resultado. Entonces, si ya nos dimos cuenta, pedimos perdón, le echamos ganas, con todo el corazón, fe, entusiasmo, ánimo,
y tenemos el mismo resultado, empieza a llegar la desesperanza, la ansiedad, la depresión, el desánimo, porque entonces el círculo vuelve a girar y a girar. Y nos metemos en una espiral descendente, complicado, en enero, en febrero, en marzo, en diciembre. El 2009 sigue el 2010 y estamos en el 2026. Y ya pasamos el Jordán. Ya pasamos el Jordán. Pero entonces, ¿qué hubo en el proceso de antes del Jordán? Si el día de hoy, 2026, hermano, estás teniendo un problema de distinta índole, habría que ver. Habría que hacer el análisis en qué parte de esa espiral y qué tan complicado está siendo este mismo. Bien, hermanos, porque hay personas que quieren pasar por el Jordán, que quieren dejar una huella favorable, pero no quieren el proceso. Y esto nos lo dice la Biblia. Si nosotros leemos toda esta línea, había personas y eran del pueblo escogido. Sí, sí, pero ellos no querían el proceso, solamente querían llegar, relajarse y estar en esas tierras prometidas que fluían leche y miel. Eh, quieren las tierras prometidas, otros, sin moverse de Egipto. Soy israelita, eh, soy elegido, me quedo aquí, pues algunos querían regresarse con el faraón. Había un pacto, ellos querían regresarse con el faraón para hacer el pacto. Entonces, sin moverse de Egipto. Quieren huellas de victoria algunos y rocas de salvación sin cruzar el Jordán. Y le huyen al proceso. Ya llegamos a los pies de Cristo. Ya aceptamos. Incluso ya hemos evangelizado a otras personas y que han venido. Pero a veces, hermanos, sin darnos cuenta, eh, estamos dando vuelta en círculos y en círculos. Entonces, las marcas y las rocas en el proceso. Algunos cruzan el Jordán y se traen a Egipto con ellos. Y ya cruzaron el Jordán, pero traen consigo mismos a Egipto y no lo quieren soltar. Y las huellas y y las rocas podríamos pensar que son como cargas, traumas, trastornos. Pues hay palabras más fuertes, algunas maldiciones. Y estas se pasan a las siguientes generaciones. Les decía, Jehová siempre cumplió. Y en ese pacto y en ese acuerdo se necesitan dos. Jehová cumplió. El pueblo de Israel, algunos no cumplieron, pero querían dejar esas huellas favorables, esa victoria. Y cuando no se cumple, cuando no vivimos el proceso real, entonces esto sí se pasa a las otras generaciones. Me encantaría equivocarme y que alguien de ustedes me diga, no, no ocurre así. Sí, pero esto no se trata de debate. Esto se trata de realidades. Yo soy un hombre de fe, primeramente. Soy un hombre de fe y también soy un hombre de ciencia. Como hombre de fe, he estudiado la Biblia, muchas cosas, muchos eventos, experiencias, pruebas, tribulaciones, etcétera. Mm, bien, pero también soy un hombre de ciencia y también como hombre de ciencia he estudiado esta línea. Bien. Entonces, es importantísimo, hermanos, que aprendamos a darle mantenimiento y revisión del pacto, el significado de estas piedras, que exista un mantenimiento. Podemos utilizar el día de hoy algo así como un termómetro, es decir, como estoy, ya saben, el termómetro donde se checa la temperatura del carro o de nosotros mismos. Bien, ¿cómo está tu relación con el pasado?
Porque hay personas que traen el pasado cuando duele, cuando se complica. Es que hace 7 años me ocurrió esto, es que hace 7 años falleció un ser querido y se respeta las emociones. Ahorita vamos a hablar un poquito de las emociones. Es que hace 10 años fui abandonado, es que yo no tuve papá, es que, etcétera. Entonces, ¿cómo está nuestra relación con el pasado? Porque si ya pasamos del otro lado del Jordán, y nos traemos a Egipto, las cosas se van a complicar. Si ya nos arrepentimos, bautizo en fuego, bueno, en agua, en fuego, y seguimos arrastrando esto, entonces Jesucristo se cumple. ¿Qué no estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos viviendo en el presente? ¿Cómo visualizamos el futuro? ¿Con esperanza, con desesperanza, con fe, con miedos, con incertidumbres, con ansiedad? Recordemos, hermanos, que el ladrón no solo viene para robar y matar y destruir. Perdón, el ladrón solo viene para eso. Y dice, mas yo he venido para que tengan una vida y una vida en abundancia. En abundancia, del otro lado del Jordán hay abundancia y había personas que no estaban viviendo esta abundancia. En el camino de Dios, hoy se nos ha hablado para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia, pero habría que ver qué tipo de huellas estamos manteniendo, dándole seguimiento y nos dañan. Cuando el proceso no es llevado a cabo de manera satisfactoria, no hay aprendizaje. No hay aprendizaje. Considero, según lo que he estudiado, no lo sé todo, que el aprendizaje se adquiere por medio de la conciencia o consecuencia. El aprendizaje es cuando la conciencia se abre y se nos enseña, se nos muestra, lo leemos, lo aprendemos, entonces de manera oral, vamos a decirlo, y algunos ejemplos. Pero cuando no ocurre así, cuando no estamos listos para el proceso, viene la consecuencia. Y en teoría la consecuencia nos tendría que llevar al aprendizaje. Pero en la práctica también me he dado cuenta que personas no aprenden por conciencia, surge la consecuencia y aún a pesar de la consecuencia, dependiendo las huellas y las cargas, no aprenden. Y y repiten como el pueblo de Israel dando vuelta en círculos 40 años. Pasando el Jordán. Bueno, pero primero, entonces, venían de la esclavitud, viene la salida, el proceso es inevitable para una vez cuando surja la llegada. Pero al momento de pasar el Jordán, al momento de que estamos nosotros en Cristo Jesús, eh, dice, el bautismo que ahora nos corresponde nos limpia de todo pecado, pero no nos quita las inmundicias de la carne. Entonces, vienen nuevos retos, nuevas realidades, las cuales tienen que ser acompañadas constantemente con acciones. Entonces se le tiene que dar mantenimiento, no confundir esta zona de confort. Dios sí cumple. Él no se olvida del pacto. Para Israel estaban el pacto, estaban las leyes, estaban los sacrificios y para nosotros el día de hoy está la sangre de Jesucristo, el sacrificio de su Hijo. Él sí cumple. Bien, entonces en este aprendizaje tenemos modelos. Estaba Moisés, Josué. Para nosotros el día de hoy están nuestros padres, nuestros abuelos. Y cuando vuestros hijos pregunten qué significan estas piedras, entonces ¿cómo será nuestro legado a nuestros hijos y a nuestros nietos? Eh, Hay un propósito de Dios para nosotros, como lo vi en aquel entonces para el pueblo de Israel. Solamente que el propósito para cada uno de nosotros, recordemos, estaba Zabulón, Benjamín, Neftalí, Gad, Judá, Leví, Dan, cada una tribu tenía formas distintas. Bien, entonces, hermanos,
Ah, en estos propósitos son distintas las formas, las llamadas, las tareas, las funciones, incluso las batallas y las guerras. Son distintas para cada uno de nosotros. Son distintos los retos, porque hay retos que son personales, hay retos que son familiares, hay retos que son congregacionales, perdóneme, un poquito mal de la garganta. Entonces, congregacionales, hermanos, y otros que son generacionales. Hay retos, hermanos, que son mínimos. Hay retos que son leves. Hay retos que son moderados, graves y algunos otros son intensos. Pasando el Jordán, llegando a los pies de Cristo, estando en la actualidad, entonces, a veces el acompañamiento, el ánimo, está el échale ganas, pero vamos a sudar, subirlo un poquito. Vamos a estar orando por ti. A veces, una palmadita en la mano a tu hermano, a tu amigo. Entonces, llamada por teléfono, hermano, no te he visto en la iglesia, hermano, te miré afligido, hermano, una llamada por teléfono. Porque entonces cada uno de estos son distintos, con propósitos, distintos, llamadas y tareas. El propósito de Dios en los procesos, en ocasiones nos llama a salir de esa zona de confort, a dar el extra, a dar el extra. Y a veces el dar ese extra también nos lleva a una guerra espiritual. Y a veces necesita ayuno e intercesión constante. Porque pasando el Jordán, los retos siguen. Porque pasando el Jordán siguen los propósitos de Dios. Al estar nosotros en la vida, al haber llegado Cristo, hay huellas que traemos. Es por eso que Dios nos mete un propósito, para renovarnos. Porque quiere sacar a Egipto de nosotros. Quiere que dejemos aquellas huellas y aquellas cargas complicadas y se hace estrictamente por medio de un proceso. Entonces, en estas batallas, hermanos, a veces se necesita apoyo. A veces uno solo, siempre con Dios. A veces el apoyo de un hermano. A veces el apoyo de la familia. A veces el apoyo del pastor. Y también, hermanos, a veces con ayuda profesional. Todos somos distintos, todos somos distintos. Eh, Cuando en el pueblo de Israel, algunos eran artesanos, otros campesinos, labraban la tierra, otros administradores, otros guerreros, sacerdotes, gobernantes. Entonces, todos hermanos somos distintos y entonces que no se nos olvide esto. Hay cosas, en ocasiones son individuales, a veces necesitamos apoyo a nuestro hermano, a la familia, al pastor e incluso a veces ayuda espiritual, ayuda profesional, dependiendo. El propósito de Dios, comando de tiempo, bien. Eh, el tema del pagar el precio, no todos están dispuestos a pagar el precio. No todos están dispuestos a enfrentar. Es importante, hermano, aprender a dejar una huella favorable de victoria y libertad. Aprender a no culpar a los demás, porque esas son otras huellas. Culpando a los demás, nos damos por vencidos. Entonces es importante no culpar, a no darnos por vencidos. Y en ocasiones, sí, sí se necesita ayuda. Algunos no quieren pagar el precio, no quieren la prueba. Y recordemos, hermanos, que la prueba es necesaria porque la prueba genera paciencia. Todos quieren un proceso rápido y fácil.
Alguien me pregunta en un proceso psicológico, ¿y cuánto dura? Varía muchísimo. Hay personas que están en un proceso psicológico y tienen 20 años sufriendo, en edad tienen 50 y tienen 18 años con un problema y quieren que con una sesión las cosas sanen. O con 5 sesiones. 5 sesiones son 5 horas, pero tienes 18 años con un problema y esto es generacional. Entonces, a veces se desesperan y quieren que con 3 sesiones o con solamente ir al consultorio salir siendo nuevos. No, no funciona así. No por ser solamente del pueblo escogido, ya tenían las tierras que fluían leche y miel. Había un proceso. No por habernos bautizado significa que todo ya está solucionado. O no, o no. Bien, ¿cómo va a ser nuestra siguiente generación, hermanos? Es importante que aprendamos a pensar en esto. Porque a esto, para esto, dice, entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten qué significan estas piedras, me encantó este texto bíblico. Cuando el pastor Álvarez habló conmigo, no sé, se me enchinó la piel y dije, caray, es importante que le pongamos atención a esto. Cuando vuestros hijos pregunten. Ayer me preguntaban, me hablaban sobre el tema del enojo. Hay personas que experimentan enojos, entre otras emociones, pero hablemos del enojo. Y la persona es iracunda, tal vez falta de control de impulsos, viene el estrés, no gestiona el estrés, se enoja, explota y pierde el control. Bien, en teoría, las emociones, el enojo, la tristeza, el miedo, hay más. En teoría, la emoción sola y pura tiene que durar poco. La emoción como tal tiene que durar poco. Decía nuestro pastor ayer, el pastor Álvarez, y decía, bueno, Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Sí, entonces el tema del enojo, la tristeza, algunas emociones son naturales, tienen que durar poco. Pero cuando éstas se mantienen en el tiempo, cuando el enojo es enero, es febrero, es abril, es el 2021, 22, 26 y estas emociones se siguen manteniendo, estas huellas se siguen manteniendo, entonces estas se convierten en sentimientos. Y los sentimientos son profundos, complicados, porque estos ya generan culpa, odio, rencor, sufrimiento, venganza, frustración. Estos duran mucho porque estos ya son esquemas mentales, ya son construcciones profundas y mantenidas en el tiempo. Hermanos, en psicología manejamos mucho esto, las cosas que se reprimen, las cosas que no se enfrentan, las cosas que no llevamos a un proceso cuando no nos dejamos moldear por Dios. Las cosas que se reprimen, lógicamente de manera inconsciente, esto se somatiza y esto genera sintomatología. Aquellas cosas como la represión, el daño por heridas, huellas de estas generaciones, autosabotaje, abuso sexual, la falta de comunicación, miedos arraigados, tristezas profundas que después son emociones. Entonces, cuando las cosas se reprimen, no nos metemos al proceso, las almacenamos, se convierten en una enorme huella y en una enorme carga, una enorme roca. Entonces, a veces, el solo enojo, a veces, Eh, por eso, a veces cuando me preguntan, rápido pasa por mi mente, digo, bueno, el tema del enojo, bueno, todo depende de la raíz. Habría que hacer el análisis por qué la persona se enoja. Porque a veces la pura emoción, pequeño síntoma, es la punta del iceberg. Es lo único. El iceberg se ve un témpano de hielo
¿sí? Pero debajo hay una enorme estructura que lo mantiene. Entonces, a veces el enojo solamente es un síntoma de un trastorno profundo. Pensemos en un ¿qué? Trastorno límite de la personalidad. Es un síntoma de todo un trastorno. O un trastorno negativista desafiante, un trastorno bipolar, un trastorno agresivo pasivo, un trastorno, no lo sé, hay muchos. Bien, ¿qué más? En el desierto. Nadie quiere estar en el desierto, pero creo que es muy necesario, porque en ese desierto, al venir a Cristo, sí, sí nos va a mandar el desierto, para que estemos en el proceso. ¿Cuánto dura la prueba? Recordemos entonces que el proceso viene en la prueba, lo que pues es más conocido, ¿no? El tema de la prueba está siendo probado. Aquí podría surgir debilidades cuando no asumimos o enfrentamos el proceso adecuadamente. Y nos vamos a hacer débiles. También, pasando el Jordán, podríamos tener distracciones. Ya pasamos el Jordán y creemos que todo va a estar resuelto. También, pasando el Jordán, llegando a los pies de Cristo, podría haber resistencia y rebeldía. Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces es importante aprender a enfrentar y a vivir este proceso, el cual va a generar paciencia, va a formar nuestro carácter, huellas distintas para nuestras familias. Bien, después de pasar el Jordán, también pueden venir comodidad, querer estar cómodos. Habrá algunas personas se enfocan en la comodidad, otras personas se enfocan, pasando el Jordán, en buscar dinero. Voy a tomar agua por la garganta, perdónenme. La búsqueda del dinero. Distraídos en la búsqueda constante, obsesiva del dinero. A veces podríamos distraernos demasiados en los hijos. No sé, pueden ser muchas cosas. Distraernos en derrotas, en los celos, celando a la pareja, una hipervigilancia con la pareja, inseguridades, etcétera. Entonces también existe algo, hermanos, que se llaman creencias nucleares. Definitivamente unas enormes huellas. En psicología manejamos las creencias nucleares, imagínense, para el pueblo elegido, llegando con poder y gloria sacados de Egipto a las nuevas tierras y arrastrar creencias nucleares. Nosotros, lavados con la sangre de Jesucristo, haber venido a sus pies y arrastrar creencias nucleares, ¿qué son estas? Son esquemas mentales complicados, profundos, según inamovibles, que dejan una enorme huella. Es, no soy importante, no soy amado, no soy suficiente. Y ya fuimos lavados con la sangre de Cristo. Es por eso que constantemente se nos está llamando al proceso. Es por eso que constantemente se nos está llevando al desierto, para que podamos pasar estas pruebas y ser renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. Algunas personas, hermanos, pasando el Jordán, estando en los pies de Cristo, entonces vivimos en resistencia, a espirales, siempre resistiéndonos con las realidades, siempre resistiendo, llevando una enorme carga, un dolor y sufrimiento. Otros se adaptan, otros aprenden a seguir adelante, sabiendo que no podemos cambiar el pasado, sabemos que no podemos cambiar que fui abandonado,
abusado sexualmente, no me dieron estudios, no me permitieron la economía poder tener un título académico. Y se adaptan y viven el proceso y tienen fe. Otros renuncian y hasta algunos pues hasta se pueden regresar a Egipto. Después de pasar el Jordán, también debemos de evitar que tengamos estas huellas o esto de exceso de confianza. Es importante, hermanos, que hagamos reflexión. Tratar de evitar la comodidad, aunque a veces es muy atractiva. Tratar de evitar la pasividad. Eh, Tratar de evitar la ignorancia o normalizar los conflictos. Y hay personas en los pies de Cristo, 10 años de bautizados, 20 años de bautizados, ya se bautizaron nuestros hijos, ya fuimos a los campamentos de señores, señoras, jóvenes, y viven normalizando unas enormes huellas los conflictos y aprenden a vivir sufriendo, sin proceso, estar siempre sometidos, perdidos, definitivamente perdidos, donde los retos y las batallas los ignoran y les huyen. Entonces no es por falta de redención, no es por falta de perdón, no es por falta de llamado a un proceso. Estamos siendo llamados a procesos, pero no lo vivimos. En psicología hay algo una distorsión cognitiva, hay muchas, que se le llama falacia de justicia divina. Esta habla de personas creyentes o no creyentes, es decir, cristianos o no. La falacia de justicia divina es decir, es que Dios se va a encargar de esto, pero es distorsión cognitiva. Esto no se ha estudiado en la iglesia, sino en un campo científico. Bien, ah, donde las personas de manera pasiva, cómoda, dicen, es que Dios lo va a resolver, es que Dios lo va a resolver, y con los brazos cruzados. Y después no se resuelve y dicen, bueno, es que no era la voluntad de Dios. Y no, no es cierto. Y viene la frustración, viene la ansiedad, viene el dolor, viene la culpa, ¿por qué no hice tales y cuales cosas? Entonces, hermanos, es importante, es importante que ahora que estamos en esta etapa, aprendamos a estar mm, preparados, identificar nuestras huellas, buscar el proceso, identificar, capaz que siempre lo hemos estado y estamos sufriendo, normalizando, se nos hace normal estar sufriendo, se nos hace normal estar peleando con mi patrón, se me hace normal estar renunciando en mi trabajo cada vez que me ponen una nueva regla, resistencia al cambio y muchas otras cosas. Estar batallando con nuestra pareja, peleando con nuestra pareja, le pido perdón a la pareja, le vuelvo a regalar flores, la vuelvo a dañar y le vuelvo a pedir perdón y tenemos el mismo resultado, las huellas generacionales. Antes, durante y después. Porque no tenemos lucha, hermanos, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios. Hermanos, eh, hoy en la actualidad, en las regiones celestes, dicen, ¿no? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahorita, la nube, la web, el internet. Si nosotros nos ponemos cómodos y mantenemos algunas huellas y normalizamos llevar algunas cargas de dolor, tristeza y decir es que así es el camino de Dios, es doloroso, complicado y difícil, normalizándolo, podría ser que no, nunca vivimos y pasamos el proceso. Y hoy por hoy, si nosotros nos relajamos, el enemigo no se va a relajar. Pasas el Jordán, había pueblos.
había que tomar las tierras, había que tomarlas. Ya estamos en Cristo, hay que defender la fe, hay que defender la fe, hay que enfrentar, hay que crecer espiritualmente. Y si nos distraemos y nos confiamos, el enemigo no va a decir, ah, bueno, el hermano Jorge, el hermano Carlos, la hermana Andrea, la hermana Stephanie está sin batallar, entonces el enemigo va a decir, ah, yo también respeto. No, el enemigo no va a descansar y no descansa. Y diario, diario genera estrategias distintas para entrar a tu familia, a tu pareja, a la iglesia y a la mente, para dejar nuevas huellas o para darle mantenimiento a esas huellas que son muy complicadas. Hermanos, entonces ya voy cerrando. Ujú. Eh, es importante hacer una reflexión de estas huellas, no normalizarlas, que no se nos haga normal el sufrir, el caer. No, no es normal, porque con el pueblo de Israel hubo un pacto y con nosotros es distinto. La sangre de Jesucristo mandó a su Hijo. Entonces tengamos mucho, mucho cuidado, hermanos, con estos. Con esto. Ya para cerrar, la realidad de hoy es que somos un ser bio, psico, social y espiritual. No nomás hay un frente. No nomás hay un frente de batalla. Son muchas las áreas por donde el enemigo puede entrar. Muchas. No nomás hay un frente. Está el área social. Somos un ser biológico. Somos un ser psicológico, aquí abunda ideas, creencias, pensamientos, miedos, personalidad, etcétera, mecanismo de defensa, relación con el pasado, historia de vida. Somos un ser social, con quienes nos juntamos, quienes nos influyen, y a veces ya no es necesario salir a socializar, sino que desde aquí podemos estar socializando con personas, con los filisteos. Vean lo que le pasó a Sansón. Entonces, la parte social, somos un ser biopsicosocial. Y bueno, y si nos vamos a la parte espiritual, es importante, hermanos, cierro con esto, que hagamos el análisis de las huellas y como estas rocas, como estas piedras, ¿qué significado? ¿Son de victoria o de carga, dolor o sufrimiento? Queridos hermanos, es un gusto estar con ustedes. Pues yo soy Antonio Fernández, psicólogo, hermano y amigo, y es mi humilde aportación ah, el día de hoy. Dios los bendiga.